Bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Especiales de Crítica Dialéctica. Hoy vamos a tener otro tema particular, pero un tema claramente álgido, absolutamente actual, que viene generando muchas controversias y que viene generando una gran cantidad de problemas en un sector importante de la población, yo diría en todo Occidente, no solo en Argentina. Y para esto el tema es ¿qué es esto de la falsa denuncia sobre violencia de género? ¿Sí? Para esto tenemos a tres invitados especialísimos diría yo, o bien afectados o bien también muy conocedores del tema por esto de haber sido afectados por esta cuestión. Carlos Balmaceda, un sociólogo, escritor y tiene una larga trayectoria investigando estos temas. María José Binetti, que es doctora en filosofía, investigadora en CONICET y Universidad de Buenos Aires. Martín Aveiro, doctor en Humanidades y docente del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Sur. A ver, mínimamente, ¿por qué esto primero de la violencia de género? Si hablamos de falsas denuncias, nos preguntamos sobre las falsas denuncias, es porque se ha instalado esta cuestión y es algo relativamente de los últimos años, esto de la violencia de género, ¿no? Como una violencia especial, particular, especificada y que, según los criterios que dominan en nuestra sociedad, merece una clara y especial atención, una distinción respecto de cualquier otra clase de violencia. En general, la violencia de género ha estado asociada ha sido, digamos, proclamada y llevada adelante y promovida por sectores progresistas y de izquierda. Digo, tanto en Argentina como en el resto de Occidente, en toda América Latina, en Estados Unidos, en Europa Occidental. Claramente los distintos sectores progresistas y de izquierda, las distintas izquierdas, sin meternos en detalle, son los que han llevado adelante. Y la derecha, lo que se llama la derecha, que no vamos a entrar a especificar acá las distintas diversidades, en general ha sido un tanto menos permeable al tema, ¿sí? En algunos casos hasta reacia. Pero ha pasado algo y creo que por esto también en este momento nos pareció importante este programa. En las últimas semanas aparece el tema de una denuncia por violencia de género a quien fuera el expresidente, Alberto Fernández, y la averiguación para hacer conocida esta denuncia la hicieron los diarios Clarín y La Nación. Claramente no pueden ser sospechados ni de progresistas ni de izquierda, hicieron campaña por Macri, primero por Milei, hoy en día asociados al gobierno de Milei. El gobierno de Milei le viene bárbaro, lo está usando el tema, y paradójicamente el peronismo y los medios progresistas se vieron en un brete que lo resolvieron muy rápidamente, porque es peronista y acusado, y fue acusado por uno de los temas que estos sectores siempre promovieron. Digo, lo resolvieron muy rápidamente porque enseguida tomaron como absolutamente válida todos los dichos de la expareja de Alberto Fernández y se deshicieron de Alberto Fernández muy rápidamente. Y yo escuché en muchos de estos medios, Página 12, C5N, Tiempo Argentino, la Radio de las Madres, El Destape, y especialmente en este Destape, un desarrollo muy amplio los primeros días, porque se escuchó reiteradamente, y especialmente yo lo he escuchado al periodista Murano del Destape,
dar una explicación taxativa y tajante de que está estadísticamente probado, jurídicamente analizado, de que las falsas denuncias por violencia de género no existen. ¿Sí? Entonces, creo que amerita partir este diálogo entre nosotros cuatro respecto de ¿existen o no existen las falsas denuncias sobre violencia de género? ¿Quién larga? ¿Como la posta? Adelante. Sí, bueno, parto de lo que decías de Murano, pues yo también lo escuché. Murano además dice, unos días después lo escucho, que dice, se ataca al feminismo porque el feminismo es una construcción colectiva, entendiendo que es exactamente lo contrario a lo que en realidad terminó representando, lo que ya podemos llamar además, María José me puede llegar a corregir, el transfeminismo, ¿sí? Que en realidad es una atomización de lo comunitario. Eso, primera aclaración. Y con respecto a la pregunta específica tuya, yo me he dedicado a ir haciendo un trabajo pero a ver, minucioso sobre el tema. Justamente ahora estaba tratando de dilucidar cuántos suicidios solamente por falsas denuncias hay. Es muy difícil determinar un número. Yo ya estoy diciendo tentativamente medio centenar de suicidios por falsas denuncias y escraches. Justamente ahora renové una cifra que no tenía. Hay 18 suicidios que yo tengo absolutamente confirmados, que además te diría que salvo un caso, que es el de Lucas Carrasco, que llega a ser condenado en primera instancia y se suicida, el resto ni siquiera atravesaron un proceso judicial. Y es claramente, en algunos casos se saben que son falsas denuncias, en la mayoría de los casos, y en otros se puede prácticamente entender que es así. Por ejemplo, el primero que yo tengo en la lista es Fernando Cuesta Garzón, que fue candidato a concejal por Unidad Ciudadana en el año 2017. Tuvo cierta repercusión por eso, en algún momento, Gabriela Cerruti, una bloguera que se llama Row, hablaron un poquito, inmediatamente se callaron, porque acá hay que determinar otra cuestión. Hay un fuertísimo dispositivo disciplinario que hace que quien se anime a decir algo inmediatamente se tenga que retractar. ¿Sí? Entonces, el caso de Cuesta Garzón es una denuncia en 10 líneas en Facebook, en una página que ni siquiera tenía que ver precisamente con el género, de una ex alumna de él de tenis, un hecho ocurrido que ni siquiera lo relata. Dice que ella sufrió violencia física y psicológica, nada más. 12 años atrás, y luego no hay ninguna otra resonancia. El hombre se derrumba, porque además hay otra cuestión que hay que hacer notar del dispositivo disciplinario. El tema de los protocolos. A vos te ponen protocolos en una sociedad de fomento, en una universidad, en un club de fútbol, y esos protocolos son un instrumento paralegal, porque muchas veces, o casi siempre te diría, están por arriba o en contra de tus propios derechos constitucionales. Entonces, ¿qué ocurre? Lo primero que se hace con un profesor, con un jugador de fútbol, enseguida se lo suspende, ¿sí? Se lo aparta, y cuando se lo aparta, según el grado de condena social que haya, porque además como esto es acompañado del escrache en las redes, y acá habría que hacer la observación de que esto es lawfare. Porque si a vos te hacen una maniobra pseudo judicial, porque ni siquiera a veces llega a la justicia, y al mismo tiempo una avanzada mediática y periodística, esto es lawfare. Cuando le ocurre a Cristina, a Lula, el progresismo pone el... Y está bien, si realmente esto es así. Pero en estos casos, con hombres del común, ¿sí? A veces no tanto. ¿Sí? El caso de D'Artés, por ejemplo. El caso de D'Artés, fíjate que sí hay una denuncia judicial que yo en eso puedo valorar, hasta te diría, valoro que empiece con una denuncia judicial, pero es claramente una operación geopolítica después porque lo hace una ONG de Nicaragua que va a estar implicada en un golpe de Estado, que va a ser quitada la personería jurídica por el propio presidente de Nicaragua, con una abogada que viene de los Estados Unidos y se hace cargo del caso, no casualmente cuando en la última instancia, que no es la definitiva, ¿sí? De condena a D'Artés, todavía hay más instancias, pero el progresismo lo da como definitivo, ¿sí? Ya está diciendo cómo va a pasar D'Artés en la cárcel, bla, bla, bla. Bueno, no casualmente, cuando Telma Fardín da su conferencia,
está al lado Amnesty. ¿Sí? Digo, entonces, vos tenés ni hablar la denuncia mediática, que es la gran puesta en escena, por la cual, por ejemplo, la Asociación Argentina de Actores al otro día ya hace cesar la afiliación de Juan D'Artés. Entonces, es interesante esto, digo, hilando varias cosas. Una, tu pregunta inicial, vaya si existen las falsas denuncias. Mi registro, insisto otra vez con el tema suicidio solamente, que es muy difícil además porque pasan a ser personajes que, digamos, se pierden en las redes, se pierden en los medios, uno los rescata de sitios marginales de internet. Acabo de ver, por ejemplo, yo no sabía, un enfermero de un hospital de Moreno que se suicidó también por una falsa denuncia. No tenía la menor idea. Y en algunos casos, los familiares, por la misma cuestión del suicidio, hacen un enorme silencio, se quiebran en esas familias, y bueno, es irrescatable la noticia. Pero además tenés que sumarle el dispositivo disciplinario. Nadie se va a animar a decir nada porque esto además tiene una carga punitivista. ¿Sí? Y discúlpame que con esto los dejo a los compañeros que sigan el hilo. No, vos nombraste a Alberto Fernández. Fíjate que empieza la gran puesta en escena que va a disparar innumerables casos, dicho inclusive en juicios, con D'Artés, con una actriz en una puesta en escena. Y termina, y creo que tal vez, afortunadamente, empieza a ser el principio del fin, con Fabiola Yáñez, otra actriz. Yo a mí cuando Fabiola Yáñez posa con el ojo morado, la verdad que con toda malicia, tendría que decir, porque yo simplemente ya me guié casi por una suerte de vaquía, un olfato. Dije, no, esto me recuerda mucho a Amber Heard. Amber Heard, que fue denunciada y llevada a juicio por Johnny Depp, le descubren, inclusive le descubrieron la falsedad del hematoma a través de un maquillaje que además hasta pudieron sacar la marca, y la marca se despegó en ese momento, ¿sí? Digo, esto otra vez, un pequeño esquema, no nos podemos olvidar siempre que hay un marco geopolítico. Sin ese marco geopolítico que está dictado por el capital financiero, usurario, globalista y unipolar, no existe. Luego, María José puede hablar perfectamente de esto, ese marco es teórico. Transfeminismo, teoría queer. Luego tenés el marco cultural, Disney, Netflix y la cantidad de producciones que se te ocurran. ¿Sí? Una penetración como pocas veces se ha visto, que la hemos naturalizado, pues se ha vuelto hegemónico. ¿Sí? Y finalmente, bueno, en mi caso yo así puedo llegar a la casuística. Por eso digo siempre, entre Anthony Blinken diciéndole a todos los embajadores de Estados Unidos, pongan al lado de las barras y estrellas la bandera multicolor, y el último preso que pobrecito se está pudriendo en una cárcel argentina, hay un hilo conductor. María, ¿querés agregar algo? No, que no solo existen las falsas denuncias, existen las denuncias que no se hacen, que se hacen más tarde, como hemos visto, totalmente a destiempo, o quizá oportunamente hechas a destiempo, diría yo. Y existe además una confusión absoluta a nivel teórico, que no sé si es el momento de embarcarme en esto, ¿no? La confusión Sí, que... sí, sí, por favor, aunque sea sucintamente, sí, queremos escucharte. A ver, la violencia de género tiene una definición técnica que es la que rige en el ámbito jurídico internacional, que es la violencia contra las mujeres por ser mujeres, por el hecho de ser mujeres. Es decir, a las mujeres las violan, las casan forzadamente menores de edad, con matrimonios arreglados, les ablacionan el clítoris, las trafican para prostitución, subrogación y demás. Eso es específicamente por el hecho de ser mujeres, de ser personas de sexo femenino. Entonces, esa violencia recibe una tipificación especial en la jurisprudencia internacional, que se llama violencia específica contra las mujeres por ser mujeres, o también llamada violencia de género. Ahora, ¿qué pasa? Con la ideología de género, que es en realidad deberíamos decir ideología de la identidad de género,
con el hecho de que todo es una identidad de género, los varones son una identidad de género, las mujeres son una identidad de género, los no binarios son una identidad de género, los pangenéricos, los andróginos, los andrógines, el MHUF, etcétera, etcétera. Todas estas variantes infinitas redefinen la violencia de género, justamente porque se redefine el género. Entonces resulta que ahora la violencia de género es la violencia contra los géneros autopercibidos, con lo cual teóricamente es totalmente confuso lo que se entiende por violencia de género. No, si vos me decís a mí qué se entiende por violencia de género, no tengo la más mínima idea. Técnicamente sé lo que es, pero lo que ha sucedido en Argentina y en el mundo con esto la ha convertido en un significante vacío. Y eso va de la mano, esa confusión teórica es paralela a la captura que ha habido de los dispositivos de protección de las mujeres por un lobby internacional y por una corporación internacional. Entonces, todo esto hoy es básicamente un manejo y una manipulación ideológica y corporativa que se ha convertido en algo totalmente vacío y lo estamos viendo en la calle, ¿no? Lo estamos viendo, denuncias falsas, denuncias a destiempo, denuncias oportunas y denuncias que deberían hacer si no se hacen, porque justamente por asimetrías de poder. Tanto Carlos como María han mencionado los lobbies internacionales. Es muy tristemente interesante el tema, yo algo había investigado. Hay toda una serie de fundaciones internacionales y ONG asociadas o que reciben dinero de esas fundaciones. La más conocida es Open Society de George Soros, pero toda una serie de fundaciones estatales o paraestatales de países de Europa Occidental y Estados Unidos, sumamente importantes, que básicamente sus programas están orientados a estas políticas identitaristas y de la diversidad, digamos, no solo de género, sino de todo otro tipo de diversidades e identidades. Y hay miles y miles de millones de dólares, digamos, ¿no? Y la verdad que llama la atención que los grandes poderes económicos concentrados están preocupados por estas cuestiones. La verdad que es para sospechar, ya del momento que el gran poder del capital concentrado se dedique a promocionar un tema, claramente es para sospechar. ¿Por qué lo hacen? Porque esto ha generado, digamos, un desvío fundamentalmente en la izquierda y todos los programas políticos progresistas y populistas, de ya no más preocuparse por cuestiones que podían afectar los grandes intereses de estos capitales, que son básicamente económicos, y hacer que esto lograron que buena parte de todo el progresismo y la izquierda se dedicara a pensar en estas cuestiones, que obviamente todas tienen un basamento de justicia muy claro, ¿sí? Porque cualquier clase de discriminación no puede ser aceptada. El problema es la tergiversación de lo que se ha entendido de lo que se entiende hoy en día por discriminación, ¿no? Está el ejemplo de esto de los micromachismos. ¿Qué son los micromachismos? Son prácticas y costumbres, podríamos hablar de microprácticas de cualquier clase, porque los seres humanos somos absolutamente imperfectos, ¿sí? Entonces podría haber cosas no del todo bien de cualquier tipo de prácticas, pero no, solo se enfoca en los micromachismos y la condena que hay y la persecución, ¿sí? A esta cuestión. Claramente esto desvía el centro de la atención. Ya los mecanismos económicos y extraeconómicos que tienen estos grandes capitales para someter a las poblaciones del mundo ya no son cuestionados porque, bueno, los progresismos y la izquierda están preocupados por otras cosas. Y esto obviamente es algo que no es conocido, es muy difícil poder decirlo, no te lo publica ninguna revista, hay que encontrar medios muy, muy alternativos, digamos, ¿no? Para poder hacerlos. Martín, creo que podríamos ir
a tu caso para ver esto de la falsa denuncia y yo después podría contar algo sucintamente de lo que me ha pasado también. Bueno. Me escuchan bien ahí, ¿no es cierto? ¿Tenían Sí, algunos perfecto. problemitas? Sí, mucho Bueno. mejor. Bueno, yo iba justamente a preguntarle a María José el tema de la cuestión de la violencia de género, porque, como para entenderlo, ¿no? Porque a mí justamente la acusación es de micromachismos. Entre las acusaciones que me hacen es no ir a comprar yerba, por ejemplo, como un signo del patriarcado. Otra de las acusaciones que me hacen es que una profesora en una reunión salió tan conmocionada que chocó con su auto. Otra de las acusaciones que me hicieron es que saqué fotos de un escritorio de una profesora fallecida. Bueno, las acusaciones que me hacen van en esa índole de esto que se denomina micromachismo, que llevó a una cesantía, ¿no? En comparación a otras cuestiones. Entonces, el lugar de la justicia que se plantea, bueno, el parámetro con el cual se miden algunas cosas y cuáles serían las sanciones o la reeducación, en todo caso, de los varones en esto de que del machismo íncito que traemos o que culturalmente adquirimos y que tendría que ser el lugar de la universidad. ¿Y por qué la universidad es funcional a estas fundaciones que ustedes nombran? Que es algo que me he dedicado a estudiar justamente a partir de ahora de Darcy Ribeiro y bueno, mis trabajos van por ese lado. Por eso quería plantear un poco el escenario donde se da esta cuestión, que es un escenario particular, que es este escenario de la autonomía universitaria, ¿no? Autonomía universitaria que ha sido cuestionada en distintos momentos de la historia y que el liberalismo siempre defendió y por ahí los autoritarismos un poco atacaron, pero que nunca se llegó a una síntesis para que esa autonomía no sea una autoatribución o un Estado dentro del Estado o una atribución de la justicia o una atribución de un tribunal supremo que pueda juzgar determinados casos, como esta implementación de los protocolos contra la violencia de género, que en mi caso, y creo que en el tuyo, Guido, también lo aplicaron retroactivamente, o sea, me aplicaron situaciones que habían pasado antes de que se estableciera este protocolo y que no tiene un parámetro concreto en relación a la sanción, al hecho y la sanción. O sea, cualquier hecho, digamos, que puede ser muy grave, a algún profesor no le tocan el cargo porque es amigo del sindicalista tal o del rector tal, pero a otros que no lo somos y que por ahí nos oponemos o que tenemos un sentido crítico o que somos un poquito más combativos o discutidores, se nos aplican este tipo de sanciones. Por eso, por ahí quería hablar también de los personajes que actúan en estas situaciones. Una es las denunciantes, digamos, aquellas que se animan a denunciar, que en algún caso, lógicamente, pueden verse afectadas y es comprensible, ¿no? La afectación de esto, pero también es el tema de que se pruebe aquello de lo que se denuncia, y esto en la universidad se prueba con una comisión de protocolo que dice hubo violencia de género o no lo hubo, porque lo dijo tal. Bueno, pero y por ejemplo, dice que esto la llevó a un tratamiento psicológico. ¿Y dónde está el certificado que la llevó a un tratamiento psicológico? Dice, esto le provocó una psoriasis no sé cuánto. ¿Y dónde está el certificado que dice que esto le provocó o que la relación causal con esto que le provocó o este estrés que le provocó tuvo que ver con la discusión con este profesor en una determinada cátedra o en una determinada situación? No, es porque lo dijo esta persona y porque se le cree y porque la comisión de protocolo elegida por la misma universidad, que paga la misma universidad, lo estableció así y por ende esto avanza. Por otro lado, el tema de las complicidades alrededor de esto, ¿no? Porque las complicidades tienen que ver con que hay casos que salen y que se magnifican como un hecho menor, por ejemplo, esto de sacar fotos de un escritorio, que no ir a comprar yerba, o que discutió en la cátedra tal o cual,
se magnifican y otros se minimizan, como hubo muchos casos en la Universidad Nacional del Sur que fueron realmente graves, desde profesores que le pegaron a alumnos dentro de la institución y que siguen ejerciendo su cargo, hasta profesores que tuvieron situaciones graves con alumnas menores y que siguen ejerciendo en la universidad, pero porque es primo del sindicalista de turno, no se le tocó el cargo, por ejemplo, ¿no? Y este es un tema que también es para plantear, ¿no? Cómo algunas cuestiones se exageran y otras se minimizan. Entonces esto desvirtúa este hecho de la igualdad que se promulga. Este lugar de la igualdad que es la igualdad, digamos, de hombres y mujeres en estos ámbitos universitarios. Por eso hay otro aspecto también importante, y sobre todo en la Universidad Nacional del Sur, que es el rol de los decanos, porque en esto de la democracia universitaria, en nuestra universidad no hay democracia directa, ¿no? En nuestra, o tal vez mi ex universidad, no hay democracia directa. Y los decanos juegan un rol muy importante. Y hubo decanos en esto que tomaron la posta, la bandera progre, para que quieren el bronce del progresismo y digamos, la estatua del feminismo para jubilarse con todos los honores, y dijeron, esto está manchado con sangre, porque este profesor no fue a comprar yerba, ¿no? Esto fue situaciones de algunos decanos. Hubo otros decanos, por ejemplo, el decano de Ciencias de la Educación, que suspendió un día de clases del Departamento de Ciencias de la Educación y llevó alumnos de los primeros años que ni me conocen, que ni conozco, profesor, que ni conozco, a una asamblea para tratar el caso del profesor por violencia machista. O aquella vicedecana que también se atribuyó funciones de psicóloga y dijo que yo era un perverso y que no sé qué, y llevó alumnos también a presionar al Consejo Superior para que se me aplicara una cesantía. Toda esta serie de complicidades, digamos, fueron parte de lo que sucedió en mi caso. El rol este que les digo del decano que tomó esta posta tan importante, que la verdad inentendible, porque habían cuestiones que hasta él mismo reconocía que no tenían que ver. Su misma secretaria académica, y me estoy refiriendo al Departamento de Humanidades, dijo que esto no era un problema de violencia de género. Sin embargo, después salieron embanderadas con un colectivo de mujeres a denunciar este tipo de cuestiones. El otro rol importante en esto es el tema del rol de los sindicatos en las universidades, digamos. El rol de los sindicatos en las universidades. Por un lado, los sindicatos de izquierda, de extrema izquierda, que hacen de esto una bandera, digamos, enorme, que pasa por encima de los derechos colectivos y de los derechos laborales, porque estamos hablando de la estabilidad laboral de un trabajador que vive de esto. Yo soy docente vivo de la docencia. Entonces, en este embanderarse en la cuestión del feminismo y toda esta historia, importa un carajo los derechos de los trabajadores. Y después están los otros sindicatos que directamente te entregan, como fue lo que me pasó a mí con la FEDUN, y lo que hizo Daniel Ricci, que en disidencia conmigo, porque el año pasado el tipo usó la Federación de Docentes Universitarios para su cargo de legislador en la capital federal, terminó negociando con la Universidad Nacional del Sur para entregarme, literalmente entregarme, porque de alguna manera después me tuve que hacer cargo de toda una disputa que había empezado por una cuestión intersindical, porque yo pertenecía a esa organización gremial. Por otro lado, otro de los factores importantes que hay que tener en cuenta en las universidades tiene que ver con los testigos mudos. Los testigos mudos son muy importantes, que son aquellos que ponen ojos de huevo fritos y que miran para el costado, miran para un lado, miran para el otro y terminan levantando la manito, haciéndoles el juego a todos estos factores de poder sin importarles un carajo la vida de cada uno de los que transitamos por la universidad. Los testigos mudos son tan cómplices como aquellos que actuaron, promovieron y generaron este tipo de situaciones. Los testigos mudos es lo más cobarde que puede existir en el mundo. El testigo mudo no se la juega por nada más que por él mismo. Este es el nihilismo absoluto, heredado de Nietzsche y de todo lo demás, que
viene al mundo a solamente ser un espectador y mirar lo que pasa con el otro, y algunos hasta disfrutarlo. Esto sería otra de las cuestiones. El otro aspecto importante a tener en cuenta es la prebenda. ¿Cuántos intercambios de favores hay para que se pueda llegar a la expulsión de un profesor o para que se pueda llegar a este tipo de situaciones, tanto de estudiantes como de docentes? Porque después aquellos mismos que levantan la manito, después tienen algún favorcito en una cátedra, en un cargo o en algún tipo de situaciones. La universidad, que hoy se tilda como el lugar del prestigio, el lugar del saber, y entonces salen a la calle banderados porque quieren pedir más recursos por esto, con lo cual en algún momento hubiese estado a favor. Pero sin embargo, este lugar de la peor politiquería que después se critica, también pasa en las universidades y también pasa en esta lógica de intercambio de favores y de prebenda, y esto es comprobable, explícitamente comprobable. Por otro lado, quería plantear también el lugar del triunfo de esto de las mujeres, ¿no? El triunfo de las mujeres cuando logran echar a un profesor, el triunfo de echar a alguien. O sea, el triunfo de echar a alguien es algo medieval, el triunfo de escrachar a alguien es algo medieval, el triunfo de estripar a alguien en una plaza pública es algo medieval. Y esto que están luchando contra la violencia machista, la están aplicando en los mismos casos contra las que ellas mismas están reclamando. Entonces, este tipo de situaciones, porque he visto mujeres y hombres eufóricos porque logramos este triunfo, eufóricos porque logramos esto, eufóricos porque Sócrates beba la cicuta, ¿no? O sea, esta lógica de las universidades también tiene que ver con alguna de las cosas que pasa. Por eso yo planteaba una de las cuestiones, y que se la he hecho saber también a las autoridades del Ministerio de Educación, de que tendría que haber algún órgano que esté por encima de las universidades para que evalúe estos casos desinteresadamente. En otros países esto existe. Por ejemplo, podría nombrar Costa Rica, pero puedo nombrar otros países donde miran desde afuera este tipo de situaciones, y no tenemos que ser los profesores, trabajadores, cuando nos entregan nuestros sindicatos, los que tengamos que sacar de nuestro bolsillo para ir a pagar un abogado, para ir a reclamarle a la justicia y tener que terminar litigando en soledad antes de que se analice este tipo de arbitrariedades que se cometen en las universidades, que cada vez son más, porque encontraron en el protocolo algunas formas de hacer justicia, pero también la forma más fácil y simple de limpiarse a alguien que les rompe las pelotas. Esto es lo cierto de lo que pasa en las universidades. Y por otro lado, quería hablar de dos cuestiones que tienen que ver. Una con las ciencias de la educación, área a la cual pertenezco, y que se ha utilizado los últimos años, digamos, para una discursividad progre, barata y berreta, y que tiene como eje central y como único eje central la cuestión de género. O sea, no importa nada más que la cuestión de género. Y entonces no se puede profundizar en otra cosa que no sea la cuestión de género. Como aquella profesora que me decía en un concurso docente: toma, léete estos libros de feminismo francés, pero como sos hombre capaz que no lo vas a entender, ¿no? Fíjense ustedes las formas de discriminación de estas compañeras y de estas colegas. Fíjense esta forma de hacernos entender a nosotros lo que significa el tema del feminismo. Y por otro lado, el tema de las humanidades. El tema de las humanidades, que justamente, bueno, yo soy doctor en humanidades. Fíjense esta humanidad que tienen en los departamentos de humanidades para aplicar esta doble vara, ¿no? Y para mirar las cosas desde estas distintas perspectivas. ¿Por qué? Porque desde Nietzsche para acá todo es interpretable. Y como no hay verdad, tampoco hay justicia. Y si no hay verdad y no hay justicia, nada importa un carajo. Eso es más o menos lo que quería decir. Bueno, terrible, como todos los casos. Ya que mencionaste lo de las universidades, me parece importante, digamos, resaltar esto, ¿no? Porque es un poco más conocido y los
como vos lo empezaste a contar, Carlos, las cuestiones en general que tienen que ver con temas de familia respecto de la violencia de género. Sin embargo, el mundo de las universidades, no hay una universidad que no tenga protocolo de género, nunca tuvo protocolo de nada, ¿sí? Nunca tuvo protocolo de violencia por parte de las autoridades, por parte de la institución, nunca tuvo protocolo de desigualdad en el trato, de desigualdad en el salario. En la universidad nunca hubo ningún protocolo de nada, el único protocolo que hay es de violencia de género. Y es una herramienta de persecución, claramente se utiliza como una herramienta de persecución. Si me permiten, voy a contar rápidamente mi caso, porque tiene muchísimos puntos en común con el de Martín. A mí me cesantearon en noviembre del año pasado, luego de casi 3 años de un sumario fraudulento por el lado que se lo mire. Y mi sumario y mi cesantía estoy hablando de la Universidad Nacional de Quilmes, ¿no? Una universidad de lo que podríamos llamar el peronismo acomodaticio, en el sentido de que es una universidad que siempre es oficialista, salvo con Macri, ¿sí? Pero es una universidad que las autoridades siempre fueron oficialistas y todo el mundo sabía que era una universidad peronista. A mí me tenían entre ojos, y me lo decían, y era voz populi, yo siempre fui un pensador más crítico de izquierda, y eso nunca se lo bancaron. Pero hay que separar dos cuestiones. Por un lado, 2 becarias y un becario hombre que nunca manifestó autopercibirse otra cosa más que hombre. Me venían haciendo la vida imposible, me boicoteaban todo el tiempo el grupo de trabajo. Llegó un momento que les digo, búsquense otro director para CONICET. Nada más, siguen integrando el grupo de trabajo, pero para CONICET búsquense otro director. Vale aclarar esto, el director es un director académico y absolutamente voluntario. La beca del becario CONICET no depende del director, depende de su relación laboral, aunque CONICET diga que no es laboral, de ese becario con CONICET, ¿sí? Independientemente de quién sea su director. Entonces yo le digo, búsquense otro director. Yo podría haber renunciado, yo tenía motivos y podía ir a CONICET y decir, por tal y tal motivo, yo no quiero ser más director de estas 3 personas, ¿sí? Y la verdad que los dejaba muy mal parados. Y tenía más que pruebas de eso, de su comportamiento todo el tiempo tratando de serrucharme el piso, digamos, ¿no? No lo hice, le dije, bueno, búsquense otro director. Se enojaron, no les gustó para nada, fueron a quejarse a todos lados. En todos lados le decían esto. Nada, él era su director, si no quiere ser vuestro director, no hay nada que lo obligue a ser vuestro director. Búsquense otro y punto. Entonces, ahí se suma esto otro que es la universidad. Como yo les decía, la universidad no le gustaba que yo esté ahí. Y básicamente el rector, hay que hablar de una continuación de los Villar padre y Villar hijo. Quien actúa en mi contra es Villar hijo, Alejandro Villar, que después de eso pasó a ser funcionario del gobierno de Kicillof. Es quien me sustancia el sumario. Y Villar hijo, socio de un geógrafo y economista, que ahora se me fue el nombre, Carlos Fidel, querían el Centro de Investigaciones en Desarrollo Territorial y la maestría en Desarrollo Territorial que yo había creado y dirigía. ¿Sí? Y bueno, la mejor herramienta era hacerme un sumario, hacerme desaparecer de la universidad. Tanto es así que cuando me declaran el sumario, me sustancian el sumario, directamente me apartan de la dirección de la maestría. ¿Sí? ¿En qué consiste la denuncia? Estos 3 becarios consiguen a otra más, integrante del grupo con el cual yo no había sido nunca director de nada de ella, no tenía nada que ver con la universidad, era una becaria de filosofía y letras, una graduada de filosofía y letras en antropología, era una voluntaria dentro del grupo de investigación,
es quien hace la denuncia. ¿Y en qué consiste la denuncia? La razón fundamental que los 4 esgrimen, es que yo los expulsé del programa de investigación. Como dije antes, yo no los expulsé del programa de investigación. Yo presento las pruebas inmediatamente de que no fueron expulsados, las pruebas que la propia universidad me da, la Secretaría de Investigaciones, obviamente la sumariante, Analía Barrios, una empleada de la universidad, quien oficiaba de sumariante y fiscal en mi contra, por toda su actitud, que trabajaba con Federico Werman, el director de legales, quien había tenido un problema conmigo ya en un juicio académico donde yo estaba de jurado. Él me había intimado a que tome la decisión rápida que quería la universidad en contra de esa docente. Y yo le dije, lo paré en seco, digo, de ninguna manera, yo tengo que estudiar el caso y yo voy a tomar mi decisión de manera independiente. Me dijo de todo. ¿Sí? O sea que, como queda claro, ya venía bastante viciado el tema. Bueno, esa fue la principal denuncia y después pelotudeces respecto de, bueno, no le gustaban algunas decisiones, no le gustaban algunas decisiones que yo había tomado respecto de cómo trabajar en el equipo de investigación. Yo era el director del programa, yo tomaba las decisiones de qué se hacía y qué no se hacía. Me acusan de que no les pasé financiamiento cuando no les correspondía por la reglamentación de la universidad. Bueno. Y también la cuestión del sindicato docente es muy importante. En este caso, el sindicato docente, liderado por Silvia Núñez y Valeria de la Vega. Valeria de la Vega había sido tesista a mí, yo dirigí su tesis en la Universidad de Mar del Plata, fue la primera que cuando se enteró de esto dijo, no puede ser, hay que hacer algo, tenemos que salir a defender, organizó un par de gente, nos juntamos, esto no puede ser lo que le están haciendo a Galafasi, es terrible, patatín y patatá. Luego la convocaron al sindicato docente y se dio vuelta totalmente. El abogado que yo me tuve que conseguir y que tuve que pagar de mi bolsillo, como dice Martín, era el abogado de lo que era el sindicato docente. Ni bien empieza a defenderme a mí, el sindicato docente, liderado por Silvia Núñez y Valeria de la Vega, lo echan del sindicato y le dicen, no nos traigas el tema de Galafasi porque Galafasi es hombre. Nosotros como sindicato solo vamos a defender mujeres. Así, textualmente. ¿Sí? El sindicato docente de la Universidad Nacional de Quilmes, que no es obvio, pero no está de más aclarar, es un sindicato absolutamente vinculado a la patronal. Fue creado por el rectorado y sigue siendo dependiente del rectorado. Nadie es secretario general de ese sindicato si no tiene la venia el rector de turno. ¿Sí? Rectores que siempre, ya sea está Villar o tiene que estar aprobado por Villar. Ahora Villar hijo, porque Villar padre está retirado. Bueno, yo tuve un montón de problemas de salud, me negaban las licencias de trabajo por temas de salud, casi me muero por uno de esos problemas de salud, realmente. Estuve muy cerca de morirme. La volvieron, y yo quedé por 3 meses casi sin posibilidad de moverme. La volvieron loca a mi mujer desde el área laboral, desde personal de la universidad, porque no le creían. Digo, no puede ser. Tiene que ir a reconocimiento médico a Capital a que nos digan que efectivamente no puede venir a dar clases. Bueno, ese es el maltrato permanente que tuve de la Universidad Nacional de Quilmes y la cancelación que eso implicó, digamos, ¿no? Todo el ámbito académico con el que yo me movía, muy pocas personas me siguieron hablando y dando lugar. Como decía Martín, esto de la cancelación es terrible en el plano de la violencia de género, solo porque te denuncian, ya cuando me denunciaron, ¿no? Directamente un montón de docentes y ex compañeros que yo los había convocado para trabajar en el equipo de investigación, hacer investigaciones juntos, en subsidios, que habían publicado conmigo, no me hablaron nunca más, directamente, sin ninguna explicación, porque claro, ni siquiera te dan una explicación de por qué, digamos, ¿no? Pero digo,
quiero cerrar con esto porque tanto el caso de Martín como el mío creo que hablan a las claras. Este año plantearon a otro docente en la Universidad Nacional de Quilmes y ya había habido varios casos antes y todas las universidades están llenas de estos casos. Podemos nombrar, no vamos a nombrar porque cada docente, cada persona tiene que ser dueño de decir si quiere dar a conocer su caso o no. En la mayoría de los casos no los dan a conocer, justamente por la vergüenza que esto genera, por la cancelación que esto implica, y por la vergüenza que te están haciendo pasar, digamos, por esta cuestión persecutoria, punitivista, por este dispositivo represivo que vos nombrás todo el tiempo, Carlos, digamos, ¿no? Pero el caso de las universidades realmente es un caso no conocido y encima, porque la universidad hoy en día está de víctima, ¿sí? Porque le recortaron el financiamiento, cosa terrible, pero que se veía venir. La universidad se supone que es el centro del saber, el centro de la expresión máxima, de los valores máximos de la humanidad, de los seres humanos, pero sin embargo la universidad no deja de ser, como cualquier otra institución, en muchos casos una puja de mediocridades y de mezquindades, como un montón de otros casos, digamos, ¿no? La universidad no es ninguna cosa excepcional. Entonces es como que, bueno, no se puede decir que pasan cosas no correctas en las universidades, porque vas a quedar peor todavía de lo que estabas, digamos, ¿no? Bueno, este era sucintamente, lo más sucintamente posible, mi caso. Me había olvidado de decir una cosa, Guido, que me hiciste acordar ahí en relación a algunos actores también, porque una de las denunciantes me acusó de que otra de las graves aberraciones que yo cometí en orden a la violencia de género es que le dije vieja chismosa. O sea, que ella dijo que yo le había dicho vieja chismosa. Esa es otra de las causas que está en el expediente, eso está escrito, ¿no? Que después presenté una grabación que no era lo que decía, pero bueno, a mí me dijeron que le había dicho vieja chismosa a esta señora. Señora que se obsesionó tanto conmigo que me hizo sacar de una cátedra en plena pandemia, cuando eso no se podía hacer. Esta señora logró que me sacaran de esa cátedra por esa pandemia porque teníamos diferencias ideológicas, metodológicas en relación a llevar esa cátedra. Señora a la cual tuve que denunciar incluso ante el INADI por discriminación. INADI que no sirvió para un carajo porque nunca me respondió la denuncia que hice, tal vez porque soy hombre, pero bueno, la cosa es que la tuve que denunciar porque ya no sabía qué hacer con una señora que me perseguía por todos lados, que sabía dónde estaba, dónde vivía, qué es lo que hacía, y bueno, y que fue una de las que instigó, ella fue una de las instigadoras de todo este tipo de denuncias y de todo lo demás que vino después. Y el otro, ahora que te referís al sindicato, es el secretario general del gremio local de la CONADO Histórica. Que si hay alguien que no tiene autoridad moral para hablar de denuncia, de violencia de género, es él. Digo, porque es conocido en la ciudad este señor. Entonces, incluso hay un montón de comentarios circulando que yo no, digamos, no los voy a hacer públicos, pero bueno, él lo sabe y la gente lo sabe, ¿no? Bueno, y además a su primo, hermano, 10 días después de que a mí me arman toda esta movida y esta cesantía, después de haberle dicho a una alumna menor de edad que tenía el culo roto, le querían dar 10 días de suspensión. Primo, hermano de este señor que está en esta ciudad y que es un tipo totalmente desagradable. Bueno, este señor fue otro de los instigadores de esta situación, pero con él no hay ninguna situación, no hay ninguna situación de persecución, ni de denuncia, ni de nada que se le parezca. Hubo algún rumor de que se lo iba a denunciar también, y bueno, y eso no pasó. Pero fue otro de los que llevó esa bandera,
digamos, de instigador de todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces quería nombrar estos personajes que son los instigadores, ¿no? Los instigadores, después son los autores intelectuales, porque también hubo otra autora intelectual que quiere ser rectora de la universidad. Y como quiere ser rectora de la universidad, se embanderó con el tema del protocolo de violencia de género. Y además que tiene algunos amiguitos en la justicia. Y por ende, digamos, difícilmente uno pueda, digamos, competir contra el caballo del comisario, ¿no? Estas son algunas otras de las situaciones que se han presentado en esta universidad. Por eso, digamos, este lugar en el cual ponemos a las universidades también tiene que ver con este lugar que tanto vos, Guido, como vos, María José, digamos, que nos hemos roto el lomo por estudiar, por hacer nuestros posgrados, por ganar nuestros concursos. También es cierto que dentro de las universidades hay una gran multitud de mediocres que no han hecho un carajo de nada, que no han publicado nada, que no se han posgradado en nada, y que sin embargo han obtenido sus cargos por alguna prebenda, por algún favor, y son los que más fácilmente después te dejan de saludar, después te desconocen y después te entregan a la primera de cambio para lograr algún favorcito en alguna de esas cátedras. Esto, señores, señoras, también es la universidad. Así que creo que esto también hay que ponerlo sobre este escenario en el cual hoy transitan las universidades, porque si hemos llegado a este punto de crítica a la universidad, y si hemos llegado a este lugar en el cual nos encontramos ahora, es por muchos errores que no han sido subsanados en el pasado, ¿no? Claramente, la historia de la Universidad Nacional de Quilmes es esa, digamos, ¿no? Todos los primeros profesores titulares se autotitularon ellos, los amigos del primer poder, digamos, ¿no? Y a los que veníamos después nos exigían, como vos decís, toda esta cantidad de perfeccionamientos y estudios que ellos jamás tuvieron. Pero en fin. Carlos, te quería preguntar, ¿vos conocés? Yo sé que conocés casos de universidades. Sí, es interesante porque, a ver, para clarificarle a la audiencia, ¿no? Yo creo que hay 5 sectores. Yo los llamo los hombres de a pie, para llamarlo de alguna manera, que yo calculo que hay 10.000 varones heterosexuales presos por falsas denuncias motivadas por las políticas de género. Luego tenés lo que nombraba hoy, el medio centenar de suicidados. Después tenés alrededor de 200 docentes de nivel inicial, pero los docentes de nivel inicial la están pasando de veras mal. No voy a menoscabar sus propios padecimientos. No, pero es de veras cierto, mal, pues, estamos hablando de casos, bueno, entre los suicidados está Facundo Díaz, docente de nivel inicial de Río Gallegos, pero por ejemplo está uno de los casos más característicos, que es el de Lucas Puig, que lo condenan, lo declaran inocente en un primer juicio, lo vuelven a juzgar, lo declaran culpable a 35 años y después él fallece porque, bueno, le toma un cáncer. Luego tenés los padres separados de sus hijos y abuelos separados de sus hijos, porque también hay falsas denuncias, y entonces, bueno, hay un tema con la privación de la tenencia. Y finalmente, y acá es donde me quería detener, los profesores universitarios que, como vos bien decís, no se animan, y yo creo que van a tener que traspasar la barrera del temor y de la estigmatización. Y cuando hablo de ellos, hablo, por ejemplo, de alguien muy conocido como Dante Palma. ¿Sí? Dante Palma, que le sacan las cátedras de la UNSAM. Hay que aclarar esto. Dante Palma tuvo denuncias de 2 exparejas y fue absuelto. O sea, Dante Palma es un muerto civil desde hace casi una década por nada. O sea, no importa. Esto demuestra que los que están diciendo ustedes en detalle, que uno dice, pero por estas banalidades, por estas invenciones, pueden hacerle perder el trabajo y la vida a un profesional. Sí, porque es totalmente irracional. La universidad, curiosamente, se ha vuelto un lugar oscurantista, macartista, totalitario, irracional. Y decís, no, pará. En nombre de la propia universidad pública nosotros tenemos que salir a decir esto. Y los que han sido más afectados, yo entiendo, por ejemplo, el caso de C,
voy a empezar a hacer, viste, no voy a hacer nombres. El caso de C, que te dice, apretaron a mi mujer y a mis hijos, la Cámpora y partidos de izquierda. Ahí yo ya, para mí es un límite, yo puedo entenderlo. Pero en otros casos van a tener que superar esto, ¿sí? Piensen que aparte, en la UADER, Rudy Astudilla fue denunciado por un protocolo y Rudy Astudilla lo toma un cáncer a los testículos, muy significativo, ¿no? Y él se deja morir. O María Luz Baravalle, que era universitaria, lesbiana y feminista. Y en ese caso es no media protocolo porque precisamente por su condición de mujer, pero sí la empiezan a acusar de violencia de género en las redes sus propias colegas. Y es tal el acoso que se suicida. Y esto está muy bien contado por la que era su pareja. Entonces vos decís, acá no hay límites en esto. Y acá también es bueno empezar a sacar al progresismo de ese lugar angelizado en el que siempre se refugia. Digo, el progresismo, yo lo quiero decir, por ahí ustedes están en desacuerdo o me van a decir, no, yo no creo que sea tan así. El progresismo se ha vuelto algo criminal. Por todas estas cosas, el progresismo es verdaderamente criminal. Y como les gusta decir a ellos, porque no se les cae la palabra, a mí me gusta decirle, el progresismo es fascista. Hoy es fascista. Insisto, el escrache que tanto han usado y pervertido, porque el escrache cuando lo utilizó Hijos era una instancia que era, bueno, era la única que quedaba y fíjense que ningún genocida se suicidó, ningún genocida fue empujado al suicidio. Entonces, el escrache es instrumento paralegal, anónimo, cobarde, masivo y fascista. Entonces hay que empezar a decírselos en la cara. Seguramente tendremos que lograr que esos docentes sacarlos del temor, porque si no, no va a haber voces, ya no solo por ellos, sino por la propia universidad. Y con esto cierro, no nos olvidemos, vos mencionabas María José mencionaba a lo corporativo, vos mencionabas a instituciones como organizaciones no gubernamentales como Open Society. A Dante Palma le sacan las cátedras de la UNSAM. Y uno de los falsos violadores, digo falsos violadores, de la falsa violación en Manada de Palermo, era alumno de la UNSAM y fue declarado inocente. Entonces, perfectamente, ese pibe tendría que ir y decirle, señores, devuélvanme mi condición de alumno. No lo van a hacer, entre otras cosas, porque Anfibia y Cosecha Roja, sus dos revistas insignia, están financiadas por la Open Society. Claro. Y esto no lo digo yo siempre aclaro esto. Lo determinó Conrado Yacenza, en el medio la tecla ñ, y Conrado es un tipo, además de honestísimo, lo más progresista que existe. O sea que casi le debe haber pesado esa investigación y le debe pesar más que yo siempre lo repita. Pero es la realidad, es la verdad. Entonces me parece que esto también hay que marcarlo desde este punto de vista. Esto va a llevar a la muerte a la universidad pública. Y la verdad que yo también soy egresado de la UBA en sociología y digo, a ver, yo como no tengo tampoco un lazo, nunca he tenido un lazo institucional, nunca he dado clase allí, nunca he pertenecido a ningún sistema, estoy un poco más liberado de hacerlo, por suerte, en parte, pero a mí me pesa también. O sea, ¿cómo no nos va a pesar? Soy primera generación de universitarios de mi familia. Entonces, bueno, me parece que es necesario destacar eso. María, vos sos filósofa, investigadora con lugar de trabajo en la UBA, y tus temas de trabajo tienen que ver con feminismo. Vos sos feminista y ¿qué haces acá entonces? Sí, no, los escuchaba y realmente yo creo que sí, si sirve algo esta conversación que sirva para denunciar a la universidad pública, que es una corporación estafadora, endogámica y apropiada por una facción de poder que hasta hace muy poco estuvo en el gobierno, hasta diciembre, y anquilosada, que se dedica a digitar y a poner y a sacar a quienes quieren, en un circuito endogámico que es imposible de superar, y esta corporación es la misma que maneja CONICET. Yo soy víctima de esto,
te comento que yo fui citada por protocolo de género, hablaban de protocolo de género, a mí me citó protocolo de género el CBC. Yo había hecho una publicación en el Facebook de un amigo que había una nota sobre embarazo de las personas, de los varones trans, y mi comentario era, claro, que el embarazo no era una autopercepción, y ese comentario había ofendido a un varón trans. Y el varón trans era alumno de protocolo del CBC, perdón, era alumno del CBC, entonces se quejó a CBC y me citan de protocolo del CBC para invitarme a retirar ese comentario de mi Facebook. Como esas cosas, varias otras, pero yo estoy en una situación de discriminación ideológica en la Universidad de Buenos Aires, con una carrera prácticamente cancelada, directamente cancelada, todo el aparato me canceló, no solo a mí, sino a alumnos míos. Estoy en esa situación y el tema es que yo hago feminismo de la diferencia sexual, defiendo que los sexos son dos, defiendo que la diferencia sexual es constitutiva de varones y mujeres, defiendo que la ley de identidad de género no puede borrar el sexo, que eso es lo que está haciendo, por lo tanto hay que derogar la ley de identidad de género porque está eliminando el sexo. El sexo es una categoría protegida internacionalmente y si vos registras la identidad de género como sexo, la estás eliminando. El problema de la ley de identidad de género es que en realidad no es de identidad de género, sino es de borrado del sexo. Porque la identidad de género no es que se registre en tanto que identidad de género, se registra en tanto que sexo. Por lo tanto, el sexo tiene una definición legal y tiene una protección específica, que es lo que hablábamos recién. La violencia de género en realidad es una protección específica que tienen las mujeres por el hecho de ser mujeres, personas de sexo femenino. Ahora, si vos eliminás el sexo y decís que toda autopercepción de género es sexo, que puede ser cis o trans, eliminaste una categoría constitucional. Por lo tanto, lo que yo digo es que la ley de identidad de género es inconstitucional. Hago un feminismo que aborda esto en términos filosóficos, y ahí entonces los cuerpos trans, queer, de la facultad, que es transfeminista, la facultad de filosofía de la UBA se declaró en proceso de transfeminización. Entonces, claro, transfeminizar significa afirmar que el sexo es una identidad de género. Entonces, hay un choque directo, un conflicto directo, y a mí me empezaron a cancelar. Primero, advirtiéndome de mi posición discriminatoria, de mi posición excluyente, advirtiéndome en privado, después cada vez más público, en privado quiere decir en el instituto, después en todo el instituto, después en el departamento, después en toda la universidad, como este protocolo de género que me citan, y esto se fue agrandando cada vez más. El año pasado me rechazaron todo lo que básicamente propuse, dar 2 seminarios, un congreso. A mis alumnos lo mismo, les cancelaron 2 seminarios, a los alumnos más cercanos. Uno que se estaba por doctorar, quedó trabado en el doctorado, pues lo mandan a hacer revisiones permanentes. Otra chica también, posición discriminatoria, que la diferencia sexual es excluyente, discrimina, que bla, bla, bla. En CONICET empieza lo mismo. No me dan una promoción porque soy una amenaza para los derechos humanos de las minorías. Eso significa una carrera totalmente obturada, donde no tengo posibilidad de nada. Un fusilamiento académico, básicamente. Terrible. Porque además no se trata de ser feministas, sino se trata de ser feministas de una sola corriente. Pues si sos de otra, claro, el problema es que vos practicás o adherís a un feminismo y sostenés un feminismo, como vos lo explicaste, que rescata y que no renuncia al sexo, ¿sí? Y convengamos que hoy el sexo biológico es mala palabra. Hoy el sexo biológico es discriminatorio, excluyente, estigmatizante, una categoría pasada de moda. Y ojo, yo no hablo de sexo biológico, yo hablo de diferencia sexual. El feminismo que yo abono, que es una gran tradición feminista, lo que dice es que no hay ni sexo ni género, lo que hay es diferencia sexual. Y la diferencia sexual es como
como una realidad constitutiva de toda la persona. Entonces, no es que yo defiendo el sexo nada más, no, yo defiendo la diferencia sexual, que es una categoría ontológica específica que supone la realidad total de la persona humana, que incluye sexo, incluye género, pero que no absolutiza ni sexo ni género, sino que sostiene que las mujeres son una realidad constitutiva y que un varón que diga identificarse con una mujer, perfecto, es reconocible, pero no es de sexo femenino. Esto cae muy mal a tal punto que es una violación a los derechos humanos. Te lo dicen más o menos así, ¿no? Sí, se plantea realmente en esos términos. Cuando hablabas, Carlos, yo me imaginaba, en estos días volví a revisar, en estos meses, la novela 1984 de George Orwell, ¿sí? Y vos hablabas del progresismo. Las universidades están básicamente dominadas por el progresismo, ¿sí? En toda la Argentina, las distintas variantes de progresismo, ¿sí? Más radical, más peronista, un poquito más de izquierda, un poquito menos. O sea que podríamos asociarlos, ¿no? Yo lo asociaba. ¿Y qué pasaba ahí teníamos la figura del gran hermano y el tema de la vigilancia, ¿no? De la vigilancia permanente. Y todo el tiempo lo que estaba permitido y lo que no estaba permitido. Tan similar a lo que venimos hablando desde hace ahora 10 minutos, todo el tiempo lo que está permitido y lo que no está permitido, pero no en términos de delitos, ¿sí? Lo que está permitido que son prácticas, la palabra que uno puede usar o que no puede usar, la neolengua, ¿sí? La neolengua de 1984, ¿sí? Que era el lenguaje oficial, y en las universidades el lenguaje inclusivo, muchas de ellas es lenguaje oficial, y si no oficial, paraoficial, digamos, ¿no? Claramente. Por ejemplo, cuando salió la cesantía, estos que me denunciaron salieron a festejarlo, como decían también, como decía creo que Martín, esto de festejaron mi cesantía en el blog y en las redes de un colectivo que se llama Becaries Precarizades, ¿sí? Que maneja básicamente el trotskismo argentino, ¿sí? Y le dieron un lugar impresionante. A mí no me dieron posibilidad de responder, me cerraron el acceso. Algunos docentes y colegas míos pudieron responder y después cerraron toda la posibilidad de publicación, ¿sí? Becarias precarizadas, o sea, ahí mismo están asumiendo que el lenguaje válido es este lenguaje de la neolengua. Y en 1984 lo que hay también es una invasión enorme a la vida privada. Y con esto de la violencia de género, estamos, con la falsa denuncia de violencia de género, estamos asistiendo a algo similar también, ¿no? A una invasión muy grande de la vida privada, y yo agregaría en el caso de María, de la libertad de cátedra y de la libertad de pensamiento. La Universidad Argentina se jacta de ser el centro de la máxima libertad de pensamiento. El caso de María lo hace explícito, pero de manera inobjetable. En el caso de Martín y el mío está mucho más solapado, digamos. Es lo mismo, pero está mucho más solapado, ¿sí? Porque a mí hacía rato Alejandro Villar me quería cepillar, y el que le sigue ahora, que es Alfredo Alfonso, es el testaferro de Villar, pero era el vicerrector de Villar. Hace rato me querían cepillar, pero bueno, no encontraban argumento legal, hasta que se avivaron, le hacemos violencia de género. Y sirve para eso la violencia de género, ¿no? La falsa denuncia de violencia de género. Y yo también quería agregar que esto mancha terriblemente cuando hay violencia sexual, cuando realmente hay violencia sexual, ¿sí? Que obviamente que existe, como existen un montón de otros tipos de violencia, y está lleno de casos
de que la mujer sufre todo tipo de violencias, hasta el asesinato, claramente. Pero paradójicamente, mayoritariamente, los sectores sociales donde más abundan ese tipo de discriminación y violencia son aquellos totalmente desatendidos por los sectores que van a la universidad. ¿Sí? Bueno. Una cuestión en relación a eso, Guido. En mi caso, por ejemplo, hubo 3 mujeres que declararon a mi favor. Una de ellas actúa en los casos de femicidios, es militante feminista y declaró a favor mío porque dijo que lo mío era un problema de convivencia y que no tenía nada que ver con el género. Otra de ellas, de Venado Tuerto, que también es militante feminista del gremio de Santa Fe, de ANSAFE, también declaró a mi favor y también analizó el caso y dijo que esto no tenía que ver con el tema de violencia de género y que era una cama lo que me habían hecho, veredicto al cual llegó también una comisión de una universidad del conurbano que analizó mi caso y también lo planteó de la misma manera, y después hubo una de las que declaró a mi favor en el juicio, a la cual aquella profesora que yo denuncié ante el INADI presentó una nota denunciándola por falta de sororidad. Y en relación a la cuestión del lenguaje inclusivo, una de las denuncias que me hacen, que también es falsa, porque eso no existió, es que yo no había corregido, no había querido corregir un examen con lenguaje inclusivo. Bueno, esa es otra de las grandes aberraciones por las cuales, en mi caso, se llegó a la cesantía. El resto son 70 fojas de los mismos tipos de cuestiones. Bueno, estamos ya por la 1:15 casi de programa. Si podremos ir cerrando, podemos hacer una ronda de cada uno y vamos cerrando, si les parece, vamos cerrando el tema. Mira, acotando una vez más sobre el universo, o el ámbito universitario, mejor dicho, si no queda la cacofonía. La Universidad del Sur, donde está Martín, da clases la ex mujer de Ceferino Rotilli. Se preguntarán ustedes quién es Ceferino Rotilli. Es un caso pionero en el tema de falsas denuncias, porque ocurrió a principios del siglo. Esta mujer lo que hizo fue programar a sus 2 chiquitas de aproximadamente 3 y 5 años para que acusaran al padre de abuso. El padre, en la DDI de Bahía Blanca, digamos también esto, Bahía Blanca es uno de los lugares más siniestros en cuanto a temas falsas denuncias. Los casos de gente del común, digamos, no universitarios, es aberrante. Y cuando Martín decía, está vinculado con el Poder Judicial, no tengo la menor duda de que debía estar la fiscal Marina Lara, que es una campeona de las falsas denuncias, ¿sí? Y que ha mandado presos a un montón de varones. Entonces, lo que hace Ceferino Rotilli estando detenido en la DDI, se fuga. ¿Sí? Lo bien que hizo, se va a Chile, está 12 años allá, las hijas se desploman en algún momento, dicen, nuestra madre nos programó, por supuesto les arruinó la vida por completo a esas chicas, y finalmente hace muy pocos años se pudieron reencontrar. Ahora, esa mujer sigue dando clase muy tranquila en esa universidad. Esto me parece importante destacarlo. Y el otro caso es el de Roberto Subirá. Roberto Subirá, docente de nivel inicial, profesor de música, un caso tremendo porque lo condenan a 9 años, él lleva su caso hasta la Corte Suprema, pierde por un voto en la Corte Suprema, Fait y Zaffaroni son los únicos 2 que dicen, no, este tipo, los otros 3 ni lo leyeron, evidentemente. Por supuesto, esta lucha lo desgasta, lo destruye, pero en un momento tiene la chance de salir a estudiar. Es su derecho constitucional. La agrupación trotskista Las Rojas empapela toda la universidad, en ese caso es la Patagónica, creo, y dicen, una universidad no es lugar para violadores.
Roberto Subirá no puede ir allí porque el rectorado de la universidad, contraviniendo sus propios reglamentos y la propia Constitución, le niega ese derecho. Después, bueno, trágicamente, y esto es un temita un poquito más aparte, pero el grado de locura que ha desatado o con el que ha colaborado todas estas políticas de género, hacen que la hermana de Roberto Subirá lo acuse de haber abusado de su hija. Y el juicio es un caso, que prácticamente él no puede concurrir. Y las acusaciones que hay, esto es textual, es le apoyaba los genitales cuando la saludaba o cuando jugaba con ella. No hay más que esto. Entonces, la condena del nuevo juicio es de 16 años. ¿Sí? Digo para que se den cuenta lo aberrante de todo esto. Y con respecto a la cuestión porque la gente que nos vea puede decir, no, pero no puede ser que este muchacho, porque no compró la yerba, ¿no? Bueno, hay un caso, lo voy a nombrar también con iniciales por ahora, J.A., 43 años de médico pediatra, pero 30 y pico años en una unidad médica de la UBA, y fue pedida su despido, a ver, ¿no? Sí, básicamente, por un chiste. Y me van a decir, no, pero es una exageración, estás haciendo un reduccionismo. No, fue despedido por un chiste. Por suerte él pudo revertir esa situación y una fiscal desestimó todo. Pero para que se entienda el grado de irracionalidad que ejercen los que posan además como racionales, porque esto es lo perverso. Esto es lo perverso, además de que estás chocando con gente que se victimiza permanentemente, esta gente se ríe de los terraplanistas y te viene a decir que un embarazo sí puede ser autopercibido, básicamente por lo que nos está contando María José. Con eso, por mi parte, cumplido. María José, ¿querés agregar algo más? No, que celebro este espacio, celebro que las vacas sagradas y los relatos y los mitos empiecen a caer. Lamento la banalización de la violencia de género, porque la violencia de género, como les digo, tiene una definición específica. No cualquier violencia es violencia de género. La violencia de género, además, para ser tal, tiene que tener cierta sistematicidad, tiene que tener cierta persistencia. Un tipo que golpea, se calienta y golpea una puerta no es violencia de género. La violencia de género es sistemática, es persistente, hay todo un proceso recurrente de violencia, no es un hecho aislado, quiero decir, no es un hecho puntual aislado, es todo un patrón de persistencia. Entonces, que se banalice todo esto y que sea manipulado de esta manera, que sea usado por estas corporaciones que tienen intereses ocultos o no tan ocultos y financiaciones condicionadas para mover ciertas agendas, es realmente lamentable. Me acordaba que Amnesty International está detrás de esto, no sé si estuvo detrás del caso Telma Fardín, me parece. Amnesty es una de las más que tienen además una agenda en paralelo con otros ítems, como son la explotación sexual y reproductiva de las mujeres. Yo también hice una denuncia al INADI. El INADI consideró, porque una persona, un varón transpercibido, me dijo de todo en un medio público, en un artículo, me dijo fascista, me dijo antiderechos, violenta, que manejaba una corporación financiada, porque además era cis privilegiada, barbaridades. El INADI no solo le dio la razón a esta persona por su situación vulnerable, sino que además consideró que yo era culpable, prácticamente casi termino yo siendo culpabilizada por violencia, porque cuando escribí el relato de los hechos me referí a este sujeto como sujeto, ¿no? Porque me referí como el sujeto tal. Entonces, por decirle sujeto, no sé qué debería haberle dicho sujeta, quizá, o sujete, por referirme a esta persona de esa manera, prácticamente me hacen una denuncia a mí, ¿no? Entonces, esto es el aparato de propaganda y de plantación ideológica que tenemos, y celebro que lo empecemos a mostrar, a exponer y a desarmar. Así que gracias por la invitación al espacio.
Gracias a vos. Martín. Bueno, también celebro esto. La verdad que ha sido muy, muy bueno encontrarnos y saber que no estamos solos en esta situación. Yo quería plantear una cuestión. Mi caso de estudiar ciencias de la educación tiene que ver con una cuestión reparatoria, ¿no? Porque vengo de uno de los sectores más humildes y más periféricos de la provincia de Mendoza. Llegué a estudiar con mucho esfuerzo, trabajaba en un kiosquito en el Hospital Central de Mendoza en la noche y estudiaba en la mañana, y por lo tanto el esfuerzo no lo quiero hacer como una cuestión de victimización, pero quiero marcarlo esto, porque llegué a la universidad, me doctoré en la universidad y estudié en la universidad justamente para ver estos procesos de exclusión de la universidad, de lo que generaba la universidad, del sentido que tenía que tener la universidad, y por eso llegué a estudiar a grandes autores como Darcy Ribeiro o Arturo Roig o la reforma universitaria de Mendoza de Roberto Carretero, que justamente terminó en suicidio después de su tercer cesantía. Que las cesantías las hacían los milicos, ¿no? Los milicos cesanteaban gente. Bueno, ahora está utilizado este protocolo para cesantear gente arbitrariamente, sin causa grave, y desvirtuando una lucha que tendría que ser legítima, que es la lucha por la igualdad, que está en la impronta de al menos mi ideario y mi pensamiento. Ese sería mi cierre. Me quedo con esto de la igualdad. Ojalá la universidad vuelva o encare un camino claramente de igualdad entre los géneros y los sexos, que estos últimos años lo ha perdido absolutamente. Nada más que esto. Muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, María, muchísimas gracias, Martín. Espero que este programa, como dijeron ustedes, sea un granito más junto a algunos otros canales, pequeños canales, porque no tenemos difusión de estos temas, no pueden tener difusión en los grandes medios. Sea un granito más para ayudar a que estas cuestiones se vayan conociendo, y estos que nos ha pasado a los que hemos sido víctimas, no siga pasando nunca jamás este tipo de cosas. A todos ustedes, otra vez gracias por seguirnos. Les vamos a agradecer que nos pongan un me gusta, que se suscriban, que inviten a sus amigos, conocidos, a que se suscriban al canal y que difundan nuestra actividad y nuestro intento de sacar temas a la luz que suelen no tener mucha prensa como este. Así que gracias a los tres, gracias a todos ustedes que están mirando, y los convoco a un nuevo programa, un nuevo video de crítica especiales, de crítica dialéctica. Así que hasta la próxima.